Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. En este vídeo voy a hablar sobre el tratamiento y el pronóstico del trastorno de pánico con agorafobia. Muy importante para empezar, que para entender este vídeo, para seguir bien este vídeo, creo que es necesario haber visto el vídeo anterior donde explico las tres fases o tres grupos de síntomas claves en esta enfermedad, que son las crisis de ansiedad, la ansiedad anticipatoria y la agorafobia. A la hora de hablar del tratamiento de esta enfermedad hay que hablar de tres aspectos claves. Dos de ellos son farmacológicos y uno de ellos es propiamente psicológico, del tratamiento psicológico. Dentro del tratamiento farmacológico tengo que hablar del grupo de lo que denominamos fármacos antidepresivos y de lo que llamamos benzodiazepinas. Es decir, voy a hablar tres tipos de tratamiento: grupo de antidepresivos, benzodiazepinas y tratamiento psicológico. ¿Para qué sirven los fármacos del grupo que denominamos antidepresivos? Sirven claramente para evitar, curar, frenar las crisis de ansiedad. Sirven para disminuir un montón, de forma muy intensa, la ansiedad anticipatoria, y sirve para disminuir mucho los síntomas de agorafobia. Es decir, el tratamiento farmacológico con fármacos del grupo de los antidepresivos es claramente eficaz para las tres etapas o tres grupos de síntomas propios de este trastorno. Las benzodiazepinas no tienen exactamente estas propiedades. Las benzodiazepinas sirven para tanto evitar crisis de ansiedad como para frenarlas en seco cuando uno está teniendo una crisis de ansiedad. A partir de ahí sirve para reducir un poco solo, la ansiedad anticipatoria. Y sirve de poco frente a lo que sería la agorafobia. El tratamiento psicológico, según algunos psicólogos, puede servir para curar las crisis de ansiedad. Yo creo que no es un tratamiento adecuado habitualmente para las crisis de ansiedad. Si son crisis de ansiedad, crisis de pánico muy suaves, quizá el tratamiento psicológico puede ser eficaz. Yo, globalmente hablando, diría que el tratamiento psicológico no es un tratamiento correcto para las crisis de ansiedad. El tratamiento psicológico es muy eficaz frente a la ansiedad anticipatoria y es muy eficaz frente a la agorafobia, siempre y cuando las crisis de ansiedad se estén controlando por alguna otra vía. Es decir, siempre y cuando uno de los tres grupos de síntomas, que son las crisis de ansiedad, estén siendo frenadas, tratadas con un fármaco, o a veces se pueden haber curado solas, en ese caso el tratamiento psicológico es muy eficaz para la ansiedad anticipatoria y para la agorafobia. Por tanto, he dicho que considero que los fármacos del grupo de antidepresivos son muy útiles frente a las tres etapas de la enfermedad. Las benzodiazepinas son muy útiles para evitar las crisis de ansiedad, y si ya tengo en ese momento una crisis de ansiedad, para frenar la crisis de ansiedad. Y el tratamiento psicológico, creo que aunque a veces se dice que va bien, es eficaz frente a las crisis de ansiedad, yo creo que no es una afirmación del todo realista o correcta. Por el contrario, si las crisis de ansiedad ya están disminuyendo, el tratamiento psicológico es muy bueno, muy eficaz frente a la ansiedad anticipatoria y frente a la agorafobia. A partir de ahí, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo escogemos el tratamiento a realizar? Primero de todo, en el momento que un paciente está teniendo una crisis de ansiedad, si queremos frenar esa crisis de ansiedad, si queremos frenarla rápidamente, hace falta una benzodiazepina. Las benzodiazepinas disminuyen claramente los síntomas de las crisis de pánico en como mucho 10-15 minutos. Hemos explicado en el vídeo anterior que las crisis de ansiedad sin tratamiento curan espontáneamente en como mucho una hora. Con el tratamiento tipo benzodiazepina curan muchísimo más rápido, lo cual es interesante, porque cuanto menos tiempo esté el paciente con esa sensación de miedo intenso que produce la crisis de ansiedad,
probablemente menos frecuente, menos intensa será la ansiedad anticipatoria y la agorafobia. Por lo tanto, curar rápidamente los episodios bruscos de crisis de pánico es muy, muy, muy interesante. Por lo tanto, benzodiazepinas en el tratamiento de urgencia en el momento que uno está teniendo una crisis de pánico. Una vez ya no tenemos la crisis de pánico, ¿cómo escoger qué hacer? Casi siempre que una persona ha tenido una crisis de pánico es de esperar que tenga otras. Si queremos evitar que vengan nuevas crisis de pánico, tenemos dos opciones. Una, para evitarlo de forma inmediata, pautar de forma fija, de forma mantenida, benzodiazepinas. Es decir, la benzodiazepina cura el episodio agudo, pero también de forma inmediata evita que vengan nuevas crisis de ansiedad si pones de forma regular, cada día, tratamiento con benzodiazepinas. La otra opción es poner un fármaco del grupo de los antidepresivos. Inconveniente, podríamos decir, que tarda varias semanas en hacer efecto. Al final, como consideramos más eficaz el tratamiento antidepresivo con fármacos antidepresivos que el tratamiento con solo benzodiazepinas, en la práctica solemos poner ambas cosas. Para evitar que vuelvan a venir, ponemos una benzodiazepina. Mientras tanto, ponemos también un fármaco del grupo de los antidepresivos y pasadas unas semanas, mínimo 3-4, que es cuando empieza a hacer efecto el fármaco del grupo antidepresivo, retiramos los fármacos tipo benzodiazepinas. Es decir, si necesito frenar bruscamente las crisis, que no vuelvan a venir, pongo benzodiazepina. Pero simultáneamente pongo un fármaco del grupo de los antidepresivos porque al final será más eficaz este fármaco del grupo de los antidepresivos que las benzodiazepinas. Cuando el fármaco antidepresivo en 3-4 semanas empieza a hacer efecto, retiraremos las benzodiazepinas. ¿Por qué estoy diciendo que el fármaco antidepresivo será más eficaz? Pues porque he dicho antes que el fármaco antidepresivo, además de evitar las crisis de ansiedad, mejora la clínica tipo ansiedad anticipatoria y tipo agorafobia. Y en cambio las benzodiazepinas no. Es decir, como fármaco poner exclusivamente benzodiazepinas es un tratamiento algo incompleto, porque a dos grupos de síntomas no les va a hacer nada, no les va a ayudar en absoluto, no los va a mejorar en absoluto. Por lo tanto, como tratamiento farmacológico se considera más completo el grupo de los antidepresivos. Si un paciente exclusivamente tiene crisis de ansiedad, no tiene nada de ansiedad anticipatoria, no tiene nada de agorafobia, quizás nos podríamos conformar con ver si con tan solo poner unas benzodiazepinas durante unas cuantas semanas, a ver si es suficiente. Como casi todos los pacientes desde el principio tienen ansiedad anticipatoria y tienen agorafobia, hombre, en el caso de coger un fármaco, como mínimo tenemos que poner un fármaco antidepresivo que curará el conjunto de síntomas de la enfermedad. Si el paciente no quiere tomar fármacos, si el paciente está tomando fármacos pero aún así tiene ansiedad anticipatoria o tiene agorafobia o ambas de forma intensa, creo que es muy, muy interesante proponer tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico hemos quedado que es muy eficaz para la ansiedad anticipatoria y para la agorafobia. Por tanto, en un paciente que tiene todos los síntomas, si queremos quitar ya las crisis de ansiedad, hay que poner benzodiazepinas. Si nos podemos conformar con esperar unas semanas a que curen las crisis de ansiedad, podemos poner solo un fármaco de tipo antidepresivo. Y si acaso que el paciente lleve en el bolsillo una benzodiazepina por si le viene una crisis en estas semanas. Pero además, idealmente, como hay ansiedad anticipatoria y agorafobia, empezaremos cuanto antes tratamiento psicológico. Hay veces que el tratamiento psicológico no está disponible, sobre todo en la sanidad pública hay veces que cuesta un poco que el paciente tenga un psicólogo. En base a ello, hay veces que lo que hacemos es poner tratamiento farmacológico del grupo de los antidepresivos y si tras varias semanas sin crisis de ansiedad, a pesar de no haber crisis de ansiedad, no empieza a mejorar claramente la ansiedad anticipatoria y no empieza a mejorar claramente la agorafobia, es en ese caso cuando solicitamos tratamiento psicológico. Aunque probablemente lo ideal no sería dejarlo para si no mejora
con el tratamiento farmacológico, pedir tratamiento psicológico, sino que lo ideal sería poner todo de entrada. ¿Por qué sería lo ideal poner todo de entrada? Porque yo estoy diciendo que el tratamiento farmacológico va bien con el grupo de los antidepresivos para curar el grupo de síntomas. Pero luego en el pronóstico veremos que hay una tendencia muy elevada a las recaídas. Bueno, todo lo que hayamos conseguido que el paciente aprenda desde el punto de vista de tratamiento psicológico lo podrá utilizar en futuras recaídas para, si son leves, frenar el reinicio de síntomas muy intensos. Y en cambio el tratamiento farmacológico, una vez que se acaba. No deja ninguna secuela positiva en el cuerpo. Y por lo tanto, frente a una recaída, el tratamiento farmacológico que ya hemos quitado no nos va a servir para nada, de modo, digamos, preventivo. Y en cambio el tratamiento psicológico, insisto, lo que uno haya aprendido de manejo de la ansiedad le puede ayudar para futuras recaídas, sobre todo si son recaídas leves. Paso al segundo apartado, más breve, de pronóstico. Realmente es enormemente frecuente que los pacientes que han tenido una vez el trastorno de pánico lo vuelvan a tener en el futuro. Es decir, lo tenemos, por ejemplo, a los 25 o 30 años por primera vez, hay que avisar al paciente de que no es seguro, pero que es probable que una vez retirado el tratamiento farmacológico, psicológico, etc., que en algún momento en el futuro vuelva a presentar crisis de pánico. No sé si va a ser en 6 meses, no sé si va a ser en 2 años, si va a ser en 20 años, pero estadísticamente hablando, lo más probable es que lo vuelva a tener en algún momento de la vida. Este es un primer aspecto que hay que explicar al paciente respecto al pronóstico. Otro aspecto clave que hay que explicar es que las crisis de pánico, aunque son enormemente intensas y desagradables y muchas personas tienen sensación de muerte inminente, médicamente hablando, no es un problema grave. Es decir, aunque parece que el corazón pueda estar fallando, aunque parece que la respiración esté fallando, realmente es una sensación equivocada que tenemos cuando interpretamos esto como riesgo de que el cuerpo nos falle. No es un problema grave médicamente hablando. El corazón soporta perfectamente una crisis de ansiedad. La respiración, los pulmones, el sistema respiratorio aguanta perfectamente una crisis de pánico. De hecho, para el cuerpo es lo mismo que si subimos unas escaleras, que si nos pegan un susto, que si estamos muy excitados. Para el cuerpo es lo mismo. Es nuestra cabeza la que interpreta que esos síntomas tan intensos son peligrosos. Médicamente hablando, nadie puede tener un susto, una complicación del corazón, una complicación de los pulmones en el contexto de una crisis de pánico. Por tanto, pronóstico, tendencia a las recaídas, pero complicaciones posibles, ninguna. Es decir, muy desagradable para el paciente, pero con cero riesgos desde el punto de vista médico. ¿Qué haremos en la práctica? Intentaremos, con fármacos, con psicología o con ambas cosas, curar al paciente. Una vez que el paciente esté estable, con cero síntomas, no crisis de ansiedad, y con cero evitaciones de nada en su día a día, es decir, cero síntomas de agorafobia, en algún momento se le dará de alta al paciente. Al cabo de 6 meses, de 1 año de estar haciendo vida normal, se le dará de alta sin tratamiento, en principio. A partir de ahí, tenemos que recordar al paciente posible recaída en el futuro. Insisto, no sé si en 6 meses, si en 2 años, si en 20 años. Habrá que insistirle al paciente que en el caso de que haya una recaída, ya conoce la enfermedad. Es esto la enfermedad, lo que ha tenido. No puede derivar esta enfermedad en otro tipo de patologías, sean psiquiátricas o no psiquiátricas. Por tanto, el riesgo de que venga otra vez la enfermedad es lo desagradable, lo duro que es convivir durante unas semanas o escasos meses con esos síntomas. Pero no es peligroso que venga en cuanto a que a partir de ahí puedo tener un problema de salud no curable o un problema de salud que a partir de ahí me invalide para mi día a día. No, volveremos a hacer el tratamiento y volveremos a poner bien al paciente. He comentado anteriormente que los fármacos, cuando dejas de darlos, ¡clac!, ya se acaba su efecto. Y en cambio el tratamiento psicológico, he comentado que un aspecto muy interesante es que lo que el psicólogo enseña en cuanto a pautas a seguir frente a la ansiedad y cómo interpretar estos síntomas
nos pueden servir a largo plazo, de tal manera que si hay una recaída en el futuro leve, síntomas relativamente leves, es posible que no haga falta llegar a acudir nuevamente a personal sanitario, sino que es posible que uno pueda aplicar las pautas, las enseñanzas, el tratamiento que le sugirió el psicólogo en el primer episodio que tuvo de esta enfermedad. Quien necesite más información sobre este tema o otros temas de psiquiatría puede consultar la página www.informacionpsiquiatria.com. Gracias.